Mm. Aló, aló. Sí, buenas noches. ¿Ya me han dado el link? Sí, ya me han dado, señorita. Puede ver el grupo. Todavía a las 9 empieza. No se preocupe. Voy a cumplir 20. Mentira, tiene 20. Abajo no. Acá congela, abajo no. Sí. Yo puse mi sandía abajo y salió, pero... Anda a comprarle su pancita a mi bebito. ¿Tú crees que pueda salir así? Sí. Fíjate. Ándale, padre. Pero no hay para el pan con molde, porque me tienes que dar mi taza. Mañana le saliendo que... Yo no como pan en el desayuno. Tu mamá, Tampoco. yo. Menos. ¿Qué me dijiste? A las 9 le toca sus pastillas. Ya tomó de la de las 8.
Y, por ejemplo, está conectado Armando Villalobos, por entonces dirigente regional de Ciudadanos por el Perú, quien un mes después fue nombrado prefecto regional de San Martín, gracias a la venia de Nicanor Boluarte. Yo viajo a Lima con la señora Griselda a la casa del doctor Nicanor Boluarte. Me respalda y lo indica al señor Víctor Torres que trate de ver mi resolución. En Cuarto Poder hemos presentado este y otros testimonios y denuncias de cómo desde las bases de Ciudadanos por el Perú de Boluarte y Torres se nombraban prefectos y subprefectos con la condición de conseguir firmas para los padrones del partido o se exigían pagos de cupos para mantenerlos en el cargo. Nosotros los subprefectos necesitamos la seguridad, intentamos y seguimos apelando entonces a la sinceridad del profesor Víctor Torres. El 83% de los prefectos y subprefectos son de oposición política que usted puede pedir esa información a UNAMI. Entonces me estoy diciendo que el 17% sí son deseados por el Perú. Sí, porque en la campaña han estado y hay profesionales. Desde su propia intimidad amical, estamos escuchando el desmentido a la propia presidenta Dina Boluarte. De todos los partidos y proyectos políticos ciudadanos por el Perú,
Muy buenas noches con todos, estimados estudiantes. Vamos a esperar unos minutos. Esperamos a que todos sus compañeros se puedan unir a la sala para comenzar con la clase del día de hoy, ¿sí? Les pido por favor que todos mantengan su micrófono apagado para no ver ningún inconveniente. Gracias. Que contrataba personas que ya estaban ahí. De todo tipo, ¿no? Hay consultorías que eran hechas por personas que trabajaban ahí, hay consultorías necesarias, que son necesarias, pero iba mitad, de verdad. Estatal. Muy buenas noches con todos. Bueno, mientras vamos esperando que todos sus compañeros se vayan uniendo, quisiera conocerlos mucho más. Coméntenme de dónde nos están escribiendo, de dónde se están conectando. Buenas noches, Katy. Buenas noches, Milagros, Yasmín, Carmen. Veo que me están escribiendo en el chat. De Zárate, muy bien. De Arequipa, de Trujillo. Qué bonito que todos estén conectando. Y que más que nada estos talleres también les ayudan a ustedes en poder aprender un poco más, adquirir nuevas estrategias, nuevas teorías de los olivos, de Chachapoyas, qué lindo, de Tacna, muy bien.
Coménteme si la mayoría de ustedes son docentes, psicólogos o padres de familia, porque también aquí están estudiando también padres de familia, docentes, porque quieren adquirir nuevas estrategias. De Huaraz, de Piura, qué lindo. Un saludo a Piura, Huaraz. Psicóloga, muy bien. Docente, docente. A ver, docente, muy bien. Auxiliar. Ah, una madre de familia, muy bien, qué bonito, qué bonito. De Loreto, de la ciudad de Quito, soy psicóloga. Instructora de pastelería, wow. Que ahora estamos realizando un taller de pastelería para personas con síndrome de Down, de 8 a 40 años. Qué lindo, wow, qué interesante. De Sicuani, muy bien. Bueno, ya en breve estaremos por empezar la segunda sesión de este grandioso taller, que sé que a muchos les ha gustado, muchos están entusiasmados. Les pido por favor que mantengan el micrófono apagado para no ver ninguna interrupción durante la clase. Tecnólogo, terapia física. Les comento también, a ver, ahora sí vamos a compartir un momento de pantalla para poder dar la bienvenida. ¿Sí? Un momento, por favor. ¿No has comprado? Les pido por favor que apaguen sus micrófonos. Gracias. Bien. Bueno, comenzamos. Les doy la bienvenida a la segunda sesión de estrategias de intervención psicopedagógica en niños con síndrome de Down. ¿Vas a comer? Ah, por favor, apagar los micrófonos. A ver, un momento. Listo. A ver. Bueno, empezamos. Este taller es gratuito. Empezó el día de ayer, sábado 20 de abril de 7 a 8 de la noche. Y la segunda sesión sería el día de hoy, domingo 21 de abril de 9 a 10 de la noche. La tercera sesión de ese gran taller sería el miércoles 24 de abril de 8 a 9 de la noche. Así que lo esperamos el día miércoles, ¿sí? Bien, a ver. Muy bien, nosotros por eso mismo también los invitamos a que puedan ser miembros de nuestra comunidad y puedan seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok como @accedo.oficial. Conocimiento constante. ¿Quiénes somos? Somos Holding 7.5, consorcio educativo con más de 5 años de experiencia impartiendo educación de calidad a profesionales del rubro educativo y psicológico. Contamos el consorcio institucional, cuenta con SPED, Accedu, Olimpia, Plans, Latam y gestores. Muy bien, para los diplomados que tenemos para este mes de abril, tenemos el diplomado de acompañamiento inclusión, terapia de lenguaje, educación especial e inclusión educativa, método Montessori, terapia ocupacional, estimulación temprana y psicomotricidad, lengua de señas básico, modificación conductual y dificultades de aprendizaje, TCC, trastorno cognitivo conductual, TEA, trastorno del espectro autista. Muy bien, en breve les enseñaré lo que es un video para que puedan conocernos un poco más como Holding 7.5. Que lograr culminar tu carrera no sea el final de tus metas. Que conseguir tu título no signifique conformarse y creer que ya alcanzaste el éxito. Si realmente quieres destacar en el mundo laboral, entonces tienes que ser el mejor profesional capacitado. Da un paso más. Complementa tu educación y elévala al siguiente nivel, estés donde estés. El Consorcio Holding 7.5 te presenta sus diplomados virtuales, enfocados en potenciar tu crecimiento profesional y tu desarrollo dentro del campo laboral. Este es tu momento para ir más allá. El verdadero éxito te espera. La decisión es tuya.
Holguín 7.5. Supera tus límites. De lograr culminar. Muy bien, así como han podido ver todos ustedes, nosotros como institución estamos conformados por todo un equipo de trabajo, ¿no? Desde el área de marketing, el área de recaudación, ventas, comercial, administración, todos somos un equipo de trabajo que les da a ustedes una atención de calidad. Bueno, entonces vamos a darle pase a nuestra excelentísima ponente. Muy bien. Un momento, por favor, vamos a dar pase a nuestra ponente. Listo. La dejo con la Miss Sharon. Miss Sharon, adelante. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias por el pase y buenas noches, ¿cómo están, estimados participantes? Qué gusto reunirnos. Bienvenidos, bienvenidas. Bien, vamos a continuar con nuestra sesión 2, justamente continuando con este temita que aquí nos reúne. Ahora les voy a compartir pantalla, justo estoy en este proceso de... Vamos a ver, son estrategias de intervención psicopedagógica en el aula para niños con síndrome de Down, ¿no? Entonces, hoy en nuestra sesión 2 hablaremos sobre las estrategias de intervención en lenguaje. Bueno, en la parte psicopedagógica vamos a ver las áreas de lenguaje y las áreas de aprendizaje. Eso viene a ser la parte psicopedagógica. Hoy veremos lenguaje y la próxima sesión veremos aprendizaje. Pero toda estrategia, toda actividad, toda tarea que ustedes diseñen va a partir del conocimiento. Siempre del conocimiento. Tanto teórico como práctico, ¿no? Y es algo que yo siempre lo resalto en todas las clases que yo pueda brindar. Es la importancia del conocimiento, tanto teórico como práctico. ¿Por qué? Porque si yo no conozco mis componentes del lenguaje, si yo no conozco las dimensiones del lenguaje, ¿cómo voy a poder organizar mi proceso de intervención? ¿Cómo voy a poder organizar mi sesión de intervención? Porque no voy a poder plantear objetivos claros de trabajo. Y eso es bastante, bastante importante, ¿no? Así que por eso vamos a partir en una primera parte de esta sesión de hoy, es de conocer el lenguaje, sus componentes, sus dimensiones, y luego vamos a ir con algunos ejemplos de estimulación y de trabajo. Bien, en un primer momento, el niño desde que nace es un ser social. De allí la estrecha relación entre el desarrollo cognitivo y el lenguaje. Ahora, ¿qué cosa produce el lenguaje? El lenguaje produce cambios en las estructuras y mecanismos cognitivos. El lenguaje juega un rol importantísimo al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas. En realidad, cuando se altera o se ve afectado o está disminuido el desarrollo del lenguaje, de esta misma manera se está afectando el razonamiento, se está afectando el pensamiento. Y ahora vamos a hacer un ejemplo del por qué les estoy diciendo todo esto. Pero bueno, en este caso el lenguaje juega este rol fundamental al llevar a los niños y niñas hacia nuevos niveles de operaciones cognitivas, tales como la memoria, la formación de conceptos, las categorías y la comprensión de las intenciones de los otros. Esta parte pragmática, ¿no? Esta comprensión de las cosas que no están dichas, pero se entienden, ¿no? Por el contexto, por las nociones.
Y eso tiene que ver mucho con la pragmática del lenguaje. Y ahora vamos a explicar un poquito más de qué se trata. Muy bien, entonces, el lenguaje tiene dimensiones. El lenguaje tiene dimensiones. Vamos a tener en cuenta también que el lenguaje tiene componentes y además vamos a considerar tres términos que son distintos y que muchas veces se confunden y no podemos avanzar en temas de ninguna estrategia, ninguna actividad, si es que no se tiene en cuenta el detalle de qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla. Entonces, ¿qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla? Ahora, yo tengo un ejemplo muy clásico que utilizo generalmente en todos digamos que cursos que puedo dar, que es muy básico, muy sencillo, pero es lo más explicativo para poder entender qué es comunicación, qué es lenguaje y qué es habla. Y que muchas veces se confunde, ¿no? Se confunde y también llega a confundir mucho a los profesionales. Llega a confundir mucho a los profesionales. Entonces, en ese caso, ¿qué es comunicación? La comunicación es la capacidad de expresar deseos, experiencias y vivencias. El lenguaje es la habilidad humana que desempeña importantes funciones cognitivo, social y de comunicación. Y el habla es la facultad de producir los sonidos de una comunidad que da forma al idioma. Entonces, miren, el bebé recién nacido, imaginen al bebé recién nacido, no habla. No habla todavía porque va a hablar después. El bebé recién nacido no habla. No habla, pero se comunica. Se comunica a través del llanto, llora y sabemos si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene frío, si tiene sed. Entonces, este bebé recién nacido no habla todavía porque es un bebé, pero va a hablar a partir de que tenga 1 año, ¿no? Y también su desarrollo del lenguaje está como una capacidad exclusivamente humana. Por eso es muy importante darle realmente la importancia de vida a la parte comprensiva del lenguaje, que es la base y lo más importante, porque con el lenguaje comprensivo, posteriormente vamos a tener lenguaje expresivo. Entonces, veamos estos dos procesos del lenguaje, comprensión y producción. Comprensión, que va a ser la recepción, y la producción, que va a ser la expresión. Ejemplos de actividades en la comprensión. Tenemos seguimiento de instrucciones, respuestas adecuadas a preguntas, señalar un objeto entre varios, señalar el dibujo que mejor expresa el significado de una frase, precisar la frase que mejor describe un dibujo. En la parte comprensiva, esto es lo que vamos a ver. Ahora, en la parte expresiva, ya tiene que ver con el hecho de nombrar objetos, porque en la parte comprensiva sería reconocer, sería identificar, pero en la parte expresiva sería nombrar, decir, ¿no? Luego también sería el manejar un vocabulario adecuado, estructurar frases adecuadas en tamaño, en longitud, y también la secuencia de un mensaje fluido, ¿no? Estos son puntos
que hay que tener en cuenta. Ahora, ¿yo por qué les menciono estos puntos? Porque en el día a día, lo que yo veo tanto en profesionales como en la parte del sector salud, como en la parte del sector educativo, es el hecho de que confunden el tema de la comunicación con el lenguaje y con el habla. O solamente les importa que el niño no habla, entre comillas, por decirlo así. O que el niño está pronunciando mal. Y solo si pronuncia mal, recién nos preocupamos por el tema del lenguaje. Cuando el lenguaje es más que hablar. Hablar es una cosa, pero el lenguaje es esta capacidad de comprender, de usar el lenguaje, de que el lenguaje lo utilicemos para solucionar problemas. Entonces, la base de que tengamos un lenguaje expresivo es el lenguaje comprensivo. Por eso hay que darle la importancia de vida. Luego, que también se trabaja en intervención en lenguaje, que también tienen que trabajar con los niños con síndrome de Down. De base la comprensión y de la mano va a ir la expresión del lenguaje. Tanto la comunicación, el lenguaje y el habla. Pero también van a trabajar las funciones del lenguaje, estas funciones comunicativas, que se trabajan en terapia de lenguaje. Y bueno, en la actualidad existe como tal, no sé si ustedes ya lo han escuchado, pero ya tiene varios años. Yo me he encargado muchísimos años de este tema, desde el 2016 más o menos. Debo haber estado ya trabajando puramente el tema de lo que es la terapia de comunicación o terapia de lenguaje pragmático. ¿Y de qué se trata? La terapia de lenguaje pragmático o la terapia de comunicación, como su nombre lo dice, va a trabajar netamente la pragmática. ¿Y qué es la pragmática? Es el uso del lenguaje social y en contexto. Allí trabajamos lenguaje no verbal, comprensión de este lenguaje no verbal, trabajamos las funciones comunicativas y también trabajamos el juego, ¿ya? Eso es muy importante en temas de la intervención en lenguaje. Por eso yo siempre digo, la intervención en lenguaje. Porque muchas veces ese es el error, ¿no? De que los profesionales confunden hablar con el lenguaje. Y el lenguaje es más que hablar. O confunden la terapia del lenguaje con la terapia en donde solamente están trabajando pronunciación de sonidos o fonemas. Y eso es algo que no es bueno y es en realidad un daño bien importante para los niños con síndrome de Down. ¿Por qué? ¿Qué sucede? Que solamente se detienen a trabajar que pronuncie sonidos, ¿no? Y están pues con los sonidos, con los sonidos, con los sonidos. Cuando el lenguaje es más que solamente que pronuncie un sonido, es una partecita, no es ni el 15% del tema del lenguaje. Cuando lo más importante sería que comprenda consignas, que tenga intención comunicativa, que tenga contacto visual, que trabaje la imitación, porque si trabaja la imitación en todos sus momentos, va a llegar también a imitar sonidos y palabras. Y bueno, cuando yo empiece a hablar, a decir palabras, notaremos si tiene o no algún problema de pronunciación, pero se entiende que los va a tener porque en el caso del síndrome de Down, pues hay problemas de pronunciación y de articulación, pero cuando empiece a hablar se va a poder trabajar también con todos estos temas, ¿no? Se va a poder ir corrigiendo sonido por sonido, que ya les voy a compartir cuál es la secuencia para trabajar cada uno de esos fonemas, pero primero tiene que desarrollar el lenguaje verbal, primero tiene que hablar también. Entonces, la base aquí es que comprenda, porque luego hay muchos niños que quizás emiten sonidos, sonidos sin ningún sentido. Sonidos, sonidos, sonidos. Imagínense, y eso no es útil. Yo cuántos casos he visto donde solamente están los niños con síndrome de Down trabajando supuestamente articulación y pronunciación, dejando de lado todo el trabajo real que necesitan hacer de los componentes del lenguaje, ¿no? Así que pedirles siempre este tema de darle importancia a la comprensión del lenguaje. A continuación vamos a ver un video cortísimo, vamos a ver un video cortito de
el tema de la parte evolutiva del desarrollo del lenguaje en los niños, como para que ustedes lo repasen rapidísimo y así poder continuar con la actualización de la intervención en terapia del lenguaje, donde les recuerdo, terapia del lenguaje no es terapia del habla. Dentro de la terapia del lenguaje está la terapia del habla, pero es una partecita, no es todo. Y hay que dar mucha importancia a la comprensión del lenguaje, que ahora vamos a hablar también más de ese tema. Buenas noches, no se escucha el audio. A ver, un segundito, ya lo verifico, que a veces es por un temita acá del compartir. Ponente Sharon, no se escucha su audio, está apagado. Sí se escucha ya. Sí se escucha. No se escucha nada. De nuevo no se escucha, qué raro. A ver, una vez más me Seguro no está confirma. A ver, compartiendo el ahí ya. audio. Sí se ¿Ahí? escucha, Miss. Ya. Sí se Ya, escucha. ahora sí. Ahora sí. A veces, no sé por qué lo marco, lo vuelvo a ver y se deja de marcar. A ver. Ya, vamos a ver. Niños aprenden a hablar de forma evolutiva y por etapas, que corresponden con su edad y su grado de desarrollo. Detectar a tiempo un retraso en el desarrollo del lenguaje de los niños, en la adquisición de vocabulario o en la pronunciación de los fonemas, es fundamental para iniciar a tiempo un tratamiento o un entrenamiento que le permita al niño adquirir el ritmo de desarrollo normal. Retraso del lenguaje. El retraso del lenguaje corresponde a un trastorno primario, debido a que se produce en el periodo de adquisición del lenguaje oral y no se deriva ni están asociados a pérdida auditiva, daño cerebral, déficit auditivo, trastornos motores, factores afectivos y factores socioambientales. ¿De qué se trata? El retraso en el desarrollo del lenguaje del niño consiste en el desarrollo tardío de lo que es esperable según su edad, su crecimiento y su nivel de desarrollo. El retraso del lenguaje se puede observar tanto a nivel de expresión como de comprensión. Están afectadas ambas partes, aunque la expresión está más afectada que la comprensión. ¿Qué nos puede indicar que un niño tiene un retraso en el desarrollo del lenguaje? Un indicativo es que hay que fijarse en la aparición de las primeras palabras. En los niños, las primeras palabras
suelen aparecer entre los 12 y los 18 meses, pero en el niño con un retraso en el lenguaje aparecerán a los 2 años, lo que provoca que todas las etapas del lenguaje aparezcan también de manera retrasada. La etiología del retraso del lenguaje hoy en día aún es imprecisa y algunos factores influyentes pudiesen ser la pobre estimulación ambiental, ya sea por parte de la familia o el entorno social, u otro factor pudiese ser el retraso en la maduración cerebral. Características del retraso del lenguaje. Son niños que presentan un vocabulario reducido para lo que es esperable y su habla es infantilizada. Utilizan gestos para darse a entender y también utilizan frases muy simples. No tienen las capacidades para expresarse libremente, entonces lo que hacen es esperar a que les pregunten. Presentan desorden en la secuencia normal de las oraciones y dificultades en el uso de los pronombres, artículos y plurales. Recomendaciones para padres. Fomentar el lenguaje a través de la narración o lectura de cuentos. Narrar las actividades diarias que uno realiza junto al niño. Ejemplo, tomaremos desayuno, iremos de paseo. Cantar y bailar diversas canciones. Inventar y contarles historias. Cuando diga mal una palabra, no retarlo, solo debemos repetirla bien. Seguir su curiosidad, hablarle sobre lo que le produjo curiosidad y hacerle preguntas. El retraso del lenguaje puede desembocar en un trastorno específico si no actuamos adecuadamente a tiempo. Una intervención temprana será, por tanto, la mejor garantía de éxito. ¿Usted es profesional? Bien, excelente. Ahora, en esta partecita, y ahora ya entrando al tema de funciones comunicativas, allí también lo menciona, ¿no? Que el retraso del lenguaje o las dificultades del lenguaje se van a encontrar no solo en la comprensión, sino también en la expresión. Así que por ese lado, les resalto el tema de que se preocupen de base por el tema de la comprensión, y más aún con el niño con síndrome de Down, que tiene problemas de memoria y tiene problemas para generalizar el aprendizaje. Hay que dar prioridad a la parte comprensiva, ¿no? A la comprensión. Hay que dar prioridad a la comprensión, a la parte comprensiva del lenguaje, que es, me parece que lo último que le prestan atención, porque con el niño con síndrome de Down lo primero que lo ponen a hacer es supuestas praxias orofaciales. Cuando ya la evidencia científica, y también ustedes pueden encontrar muchos artículos en la ASHA, donde dice, ¿no?, que las praxias orofaciales que no son funcionales no son efectivas, no funcionan, no son útiles. Ahora, es muy importante, sí, si ustedes ya quieren corregir un sonido, pues darle punto de articulación y poder trabajar con el estudiante ya asociado a un sonido, a una sílaba, a una palabra, trabajar la conciencia fonológica también, la discriminación auditiva. Ello es muy importante. Darle prioridad a la comprensión. Muy bien, ahora, las funciones comunicativas vamos a tener con muchos nombres de distintos autores. Dentro de ellas vamos a tener la función referencial, la función emotiva, la función apelativa, la función fática, la función estética y la función metalingüística. Ahora, con los niños vamos a trabajar de base la función referencial o informativa, que es donde el individuo hace uso del lenguaje con el fin de comunicar.
Y la función emotiva, donde el emisor comunica un mensaje e intenta transmitir algún estado de ánimo. O sea, la parte del hecho de que tenga esta intención comunicativa y use su lenguaje, ¿no? Para comunicar. Ahora, en este caso, la comunicación implica dos partes, la parte verbal y la parte no verbal. La comunicación se va a desarrollar de forma progresiva y cada niño con su propio ritmo. Eso es cierto, pero recuerden que tenemos hitos del desarrollo y estos hitos del desarrollo son universales. Son universales. ¿Y esto a qué se refiere? Nosotros para generar actividades o para generar estrategias tenemos que tener en cuenta 3 puntos. Tenemos que observar al niño, tenemos que esperar y tenemos que escucharlo. ¿Y esto a qué se refiere? Observarlo primero, porque ustedes tienen que ver qué le interesa, qué le gusta, de alguna manera en su ambiente, tienen que colocar cosas que más o menos ustedes quisieran trabajar, a ver por cuál se inclina más. Si por los animales de la granja, si por las frutas, si por no sé, medios de transporte, carritos, trenes, qué sé yo. Pero también cuando ustedes estén trabajando tienen que esperar. ¿Y por qué les digo esperar? Porque a veces se van a poner a hacer la estimulación, ¿no? Y están estimulando una palabra y le están diciendo, por ejemplo, no sé, le están mostrando la imagen de pan y le están diciendo pan, 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 pan. Y no le dan ni un instante para que el niño repita e imita pan. Entonces, ¿cómo sería, no? Tipo a ver, ¿qué es? Pan, lo miran, le muestran, como invitándolo a que imite, esperan más o menos 5 segundos. 5 segundos es mucho tiempo. Aunque no lo noten, mírenlo con cronómetro para que se den cuenta cuánto tiempo es más o menos esos 5 segundos. A ver si el niño dice pan. Quizás no dice nada esta vez. Luego denle 2 intentos más iguales con 5 segundos de espera y quizás en esa sesión no diga esta palabra, vayan con otras más, quizás vayan con 4 o con 6 palabras máximo, no mucho vocabulario, recuerden que hay muchos problemas de memoria, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, en síndrome de Down, entonces hacen esta dinámica con 4 palabras, no sé, pan, agua, leche, huevo quizás, ¿no? Ya está. Listo. Han trabajado con esas 4 palabras, el niño en esta sesión no imitó. De aquí quizás en 3 meses va a empezar a imitar. Así de realista más o menos tiene que ser. A partir de quizás 3 meses va a empezar a imitar estas palabras o estos sonidos que ustedes estén trabajando. No sé, ¿cómo hace la vaca? Mu, quizás un mu lo emita más rápido. Ahora, hay casos de niños con síndrome de Down cuando han empezado muy chiquititos, les estoy hablando de hacer la intervención temprana desde los 3 mesecitos, que sí, llegan a los 3 años diciendo más o menos sus palabras, frases básicas, claro, con un retraso, con un desfase ahí, pero sí llegan con un desarrollo del lenguaje verbal. Pero con niños que, digamos, ya tienen 3 años y por primera vez los van a traer a terapia, quizás ustedes se demoren más de 8 meses, más de un año para que empiece a imitar sonidos y palabras. Así que la recomendación en síndrome de Down es iniciar la intervención temprana desde los 3 meses y continuar con la terapia de lenguaje que más o menos se conoce desde los 3 años en adelante, ¿no? Antes de los 3 años se conoce como intervención temprana en todas las áreas, lenguaje, física, psicomotricidad, la parte cognitiva, etcétera. Después de los 3 años hablamos de terapia de lenguaje. Ahora bien, en este caso, como les había mencionado, el lenguaje tiene componentes. El lenguaje tiene componentes y estos componentes son varios. En los libros de lingüística ustedes van a encontrar más de 4 componentes, pero para la intervención en lenguaje
van a ustedes encontrar vamos a ver, ustedes en los libros de lingüística van a encontrar más de 4 componentes, pero en intervención y en terapia de lenguaje vamos a trabajar como con 4 componentes porque se han agrupado. El componente morfológico y sintáctico está agrupado y fonético con fonológico, ¿no? Ahora, voy a explicarles un poquito de cada uno para que ustedes se den cuenta de que en la intervención en lenguaje no debe ser solo del componente fonético fonológico, porque a veces solo se ponían a trabajar que el niño pronuncie sonidos, ¿no? Y eso es totalmente incorrecto, más aún en un niño con síndrome de Down. La base que hay que trabajar es el seguimiento de indicaciones, la comprensión. Etcétera. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero el componente fonético fonológico, que es una parte del lenguaje, de la terapia del lenguaje también, pero no es toda la terapia. O sea, no podemos pasarnos todo el día haciendo solamente ese componente, ¿no? Toda la sesión, imagínense. Ustedes deben de integrar los componentes del lenguaje. Y vamos a ver. Tenemos el componente fonético fonológico que está dirigido a la pronunciación, a la articulación. Allí también van a trabajar conciencia fonológica, discriminación auditiva, etc. Luego tenemos el componente léxico-semántico, que es el componente del vocabulario, del significado y la palabra. Netamente, que sepa las partes de la cara, las partes del cuerpo, las partes, en este caso, de algún juguete, ¿no? Todos los elementos, que sepa los medios de transporte, los útiles de aseo, todo lo que es vocabulario. Los animales de la granja, los animales salvajes. Y que sea capaz de ir de la palabra al significado y del significado a la palabra. ¿Y esto a qué se refiere? De que si yo le digo, es un animal que vive en la granja, que es de color negro con blanco, me diga, es una vaca. Y si yo le digo, ¿qué es una vaca? Me diga, es un animal, ¿no? Vamos de la palabra al significado, del significado de la palabra. Eso es lo que también se debe trabajar en terapia de lenguaje. Luego, también, ya que tenemos un vocabulario adecuado, también se trabaja la estructuración de frases y oraciones. En el componente morfosintáctico, ustedes van a trabajar no solo que diga frases y oraciones, sino también la conjugación de verbos, la coherencia, la cohesión, que use conectores, que use artículos, que use preposiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que trabajar. Ahora, luego tenemos la pragmática, que tiene que ver con el uso del lenguaje social y en contexto. ¿Y esto de qué se trata? ¿Esta pragmática de qué se trata? Esta pragmática tiene que ver con que el niño tenga intención comunicativa. Cuando el niño es pequeñito, ¿qué se trabaja en pragmática? Contacto visual, seguimiento de indicaciones, atención conjunta, intención comunicativa e imitación. Conforme va creciendo, van a trabajar juego, respeto de turnos, van a trabajar inferencias, la ironía, el sarcasmo, van a trabajar que comprende el contexto, que use su lenguaje y que emplee las funciones comunicativas. Entonces, como ustedes pueden ver, la intervención en lenguaje en los niños con síndrome de Down abarca todos estos aspectos, no abarca que pronuncie un sonido. Si ustedes tienen un niño no verbal, entre comillas, porque todavía no ha empezado a hablar, muchas veces es porque no se ha desarrollado los prerequisitos del lenguaje para que se dé este desarrollo del lenguaje verbal. ¿Por qué? Porque han estado supuestamente trabajando con el niño con supuestos masajes sin ninguna función, porque ¿para qué no estaban estimulando el lenguaje? En realidad, el lenguaje como capacidad, o sea, la comprensión. Y a mí me han contado, ¿no? Me han contado mamás que sus hijos han ido años a terapia de lenguaje, supuestamente. ¿Y qué los tenían haciendo? Estaban echados en una camilla y supuestamente les estaban haciendo un masaje. Yo le he conocido al niño ya mayor, ya como de 10 años, y pues era un niño no verbal. En este caso, en ese momento era un niño no verbal, no hablaba, no decía ninguna palabra, según su mamá nunca habló.
Y pues supuestamente le hacían estos masajes, él echado en la camilla para que hable, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Cuál era la función? O sea, no le hablaban, no lo miraban, el niño no comprendía nada, no había ningún trabajo de prerequisitos de lenguaje, entonces obviamente no iba a desarrollar el lenguaje verbal. O sea, yo no sé si ese niño realmente era un caso de un niño no verbal o fue no verbal porque nunca realizaron una terapia de lenguaje adecuada. ¿Y a qué me refiero con lenguaje? De que se ha trabajado esos 4 componentes del lenguaje. Ahora, cuando el niño ya empezó a hablar, ya empezó a articular, ya empezó a pronunciar sonidos, obviamente pronuncian mal, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar y también a estimular sonidos y a estimular estos componentes fonético-fonológico, pero lo vamos a hacer en el siguiente orden. Estas son las normas de adquisición de fonemas en español. Primero, al año y medio debería haber alcanzado la pronunciación de todas las vocales. Para los 2 años, de los sonidos P, B, M. Ahora, este es un cuadro no de letras del abecedario, no vayan a confundirlo. Es un cuadro de sonido. Entonces, tenemos lo siguiente. A veces un sonido es representado por más de una letra, como en el caso de sa, se, si, so, su, y como en el caso de sa, se, si, so y su. Como ven, mismo sonido, diferente letra. En el Perú, ojo, nosotros no tenemos un sonido distinto para la Z. Nosotros decimos zapato y decimos sapo. Mismo sonido, diferente letra. Y lo mismo pasa aquí con el sonido de la K. Este sonido de K. Tenemos K, K, Ki, Ko, Ku. Y tenemos K, K, Ki, Ko y Ku. Mismo sonido, diferente letra. Casa y karate, mismo sonido. Diferente letra. Eso es para quedarnos de acuerdo de que un sonido puede ser representado por más de una letra. Y hasta ahí está todo clarito. Espero que sí. Y ahora que ya hemos revisado toda esta parte, al ustedes observar y escuchar a sus niños, van a poder identificar si son niños que a menudo toman la iniciativa o son niños que rara vez responden, o que generalmente responden o que rara vez toman la iniciativa. Entonces, de acuerdo a eso y de acuerdo a lo que ustedes quieran trabajar, ustedes se dan cuenta, ¿no? A ver, tengo que trabajar el proceso comprensivo, el lenguaje comprensivo, tengo que trabajar entonces también mi componente pragmático, mi imitación, mi seguimiento de indicaciones, mi atención conjunta. Voy a plantear actividades para trabajar todo ello. Entonces, yo a continuación les voy a plantear actividades que sí estimulan el lenguaje y estimulan todos los componentes del lenguaje. Una de ellas es contar cuentos. Contar cuentos siempre trabaja todos los componentes del lenguaje, porque primero ustedes están dando el modelo correcto del lenguaje, eso sería componente fonético-fonológico. Están dando el modelo también de estructuras y frases en el cuento, eso ya es componente morfosintáctico. Están también haciendo preguntas, haciendo gestos en el cuento, no contándole, y entonces apareció el lobo con expresión no verbal y todo ello, eso es pragmática. Y también, obviamente, hay palabras nuevas, o pueden estar contando un cuento sobre las partes del cuerpo, y ya tenemos ahí vocabulario también, y eso es el componente léxico-semántico. Entonces, si ustedes eligen los cuentos apropiados, los cuentos adecuados, que ustedes pueden hacerlos con pictogramas, pues va a ser lo más recomendado para desarrollar y estimular el lenguaje con niños con síndrome de Down. Ahora, también hay que mezclar un poco con el uso de títeres y de fotos que van a complementar el trabajo que ustedes estén haciendo en la estimulación. Luego, cantar canciones. Las canciones tienen el mismo efecto que los cuentos, pero las canciones son mucho más divertidas. Ustedes pueden elegir
canciones donde los niños sigan indicaciones, o canciones interactivas para que los niños respondan, o esta canción tipo Bartolito donde ustedes como que pasa un absurdo, ¿no? Porque Bartolito, que es un gallo, canta como una vaca y los niños tienen que decir que no, ¿no? Porque eso es una vaca, Bartolito, ¿no? Entonces, miren, trabajan los absurdos, que eso es pragmática también, trabajan el hecho de que responda, que sea interactivo, que respeten este turno, ¿no? De que uno le digan, ¿cómo estás? No sé, Luis, ¿cómo estás? Y él diga, muy bien. Eso también es pragmática, responder preguntas, hacer preguntas. También la parte de que el niño intercambie esta interacción, que es la comunicación, la atención conjunta. Las canciones sí son muy recomendadas para trabajar con niños con síndrome de Down, que es lo que nos interesa el tema de hoy. Los niños con síndrome de Down en el aula, no nos vayamos a salir del tema, no se olviden. Entonces, luego también las fotos e imágenes de qué estamos haciendo nos va a ayudar, miren. Conforme estos niños vayan creciendo, estos niños van a ir creciendo, ustedes van a notar que ya van a estar empezando a hablar si se ha hecho un adecuado trabajo de todos estos componentes del lenguaje, van a desarrollar el lenguaje verbal y quizás su lenguaje en la parte morfosintáctica es muy pobre, es decir, quizás se expresan pero con palabras sueltas y no hay frases. Entonces, para ayudarlos a mejorar las frases, podemos tomarles fotografías de lo que están haciendo y con sus mismas fotos reales de lo que están haciendo ellos, ayudarles a contar lo que está pasando. Lo mismo pedirle a la docente de aula que envíe fotografías del colegio, de lo que está haciendo, para trabajar estructuras básicas y mejorar la parte de la estructuración del lenguaje. Luego, los títeres y las marionetas van a complementar el trabajo donde contamos cuentos y cantamos canciones. Y también tenemos el tema de la tecnología. Sí, se refiere al hecho de utilizar la grabación de voz y que luego los niños se escuchen. Esto ya cuando están un poquito más grandes, digamos que ustedes quieren corregir algunos sonidos, les piden que hablen y les hacen que ellos escuchen. Entonces puedan identificar qué sonidos están diciendo bien, mejor, o qué sonidos tienen que trabajar. Entonces, realmente eso va a ser muy, muy útil para los estudiantes que presenten algún retraso. No solo los casos de los niños con síndrome de Down, estas actividades que les estoy compartiendo, que les estoy mostrando, no es que sean solo para niños con síndrome de Down, son útiles para niños con discapacidad intelectual, con TEA y discapacidad intelectual también. O niños pequeños que tengan un retraso simple de lenguaje, también este tipo de estrategias y actividades bien dirigidas a todos los componentes del lenguaje va a ser muy, muy útil. Y bueno, ¿qué condiciones básicas vamos a tener en cuenta para el trabajo en el aula? Una de ellas, la ubicación de los niños en el aula. También hablarles de forma clara y precisa. Luego el hecho de enseñarles a escuchar, trabajar la escucha activa, ¿no? Mantener el contacto visual y buscarlo y favorecerlo. Para el contacto visual, yo les recomiendo un tip muy sencillito y muy básico, que es que se coloquen un sticker de algo que al niño le guste mucho, no sé, dinosaurio, carritos, por ahí me han mencionado, ¿no? El sector de la cocinita o el sector de aseo. Ya, pues unos stickers de algo que al niño le llame la atención aquí en la frente para que el niño las esté mirando. Y ustedes sigan trabajando la comunicación, el vocabulario o lo que quieran trabajar. Hay que seleccionar el vocabulario teniendo en cuenta los términos más utilizados, ¿no? A veces quieren empezar con palabras que pues para el niño no son funcionales, no sé, ¿con qué fruta? Chirimoya. Chirimoya, déjenla para después. Pueden elegir algunas como coco porque son sencillas, pero de preferencia elegir las que tienen 1, 2 sílabas, 3 sílabas y las que sean más significativas para el niño. Estimular la actitud receptiva, el hecho de que quiera trabajar la comprensión, utilizar los intereses del niño, eso es la base, ¿ah? Y niños con síndrome de Down son muy perseverantes, por decirlo así. Hay que trabajar partiendo de sus intereses. Luego, hay muchísimas más estrategias para poder trabajar y hay que ampliar todo este tema de cada componente.
pero por eso también la invitación de ustedes es a seguir formándose dentro de los diplomados y dentro de las especializaciones que tenemos en la institución, ¿no? De ahí se amplía un poco más estos temas, pero de alguna manera quiero darles los alcances de que la terapia del lenguaje es más que solamente trabajar el componente fonético-fonológico, y ese es el mensaje que también quiero que se lleven hoy, ¿no? Y bueno, para ir cerrando también el tema de hoy, me gustaría que podamos hacer la parte de las preguntas. ¿Tienen alguna pregunta en relación a la intervención en lenguaje o a la terapia del lenguaje de niños con síndrome de Down? Pues puedan levantar la manito. Isabel, te escucho. Buenas noches con todos los presentes. Buenas Sí, noches. mi pregunta, yo soy psicóloga y soy maestra sombra de un niño con síndrome de Down. Él ya cumplió los 10 años y yo, como lo conozco ya hace 3 años, yo ya lo entiendo, ¿no? Pero así, este, verbalmente solamente me dice algunas consonantes, ma, ba, pero cuando le intento decir que diga palabras, ¿no? No las dice. Y o sea, no dicen sí palabras, ¿no? Agua, mamá. Dicen mamá, mamá, dice. Y papá también papá, papá. Y le estoy enseñando, ¿no? A través de los pictogramas que tiene que saludar. Y ya él entiende todo. Él a los 10 años entiende todo, la parte de autonomía, se baña, come solo todo, pero la parte del lenguaje le falta, y su mami me comenta que desde pequeño él ha ido a terapias, ¿no? Desde pequeños, pero mi pregunta es, ¿no? Ya tiene 10 años, si él va a lograr a decir palabras o va a continuar así, ¿no? De esa forma comunicándose. A ver, Isabel, esa pregunta es bastante complicada porque no tenemos pues una bola mágica para poder ver el futuro. En realidad, yo les voy a decir que hay casos y casos. Hay casos de niños con síndrome de Down que son no verbales, es decir, que no van a desarrollar el lenguaje verbal. Y hay casos que sí, pero a la fecha, en la actualidad, la mayoría de casos son niños verbales, con desarrollo del lenguaje verbal, porque ya se hace una terapia de lenguaje adecuada, que realmente sí van a desarrollar el lenguaje. Ahora, el niño ya tiene 10 años. Como hemos visto, muchas veces no se desarrollan los prerequisitos del lenguaje. De base, por ejemplo, les voy a mencionar uno aquí, que me doy cuenta por lo que me ha contado su compañera, que este niño no tiene desarrollado, y es la imitación. Aunque quizás tenga imitación básica como imitar algunos movimientos corporales, imitación de gestos, todo ello, no hay imitación de sonidos y no hay imitación de palabras. Entonces, si no se logra la imitación de sonidos, no se va a tener imitación de palabras, para luego a partir de ello se dé el desarrollo del lenguaje verbal. También se necesita trabajar la atención conjunta o atención compartida, la intención comunicativa. ¿Qué pasa con los niños como el que ella describe? Que son muy independientes, ya no necesitan hablar para comunicarse, porque ya todos le entienden. Entonces, si ustedes se van a dar cuenta, no va a hablar, porque no es necesario. Y ya también se acostumbró a no hablar, o sea, también tiene esta conducta de no hablar porque ya todo está resuelto sin hablar. Entonces, son muchos factores. Yo te diría, como siempre yo he pensado, de que siempre es bueno de que le recomiendes que haga una terapia adecuada y la terapia correcta para ver si puede desarrollar el lenguaje verbal como tal, porque como me indicas, no es un niño con bastantes habilidades, con el desarrollo de sus ABDs, de sus actividades de la vida diaria ya para sus 10 años, pero el tema del lenguaje es como si no lo hubiera trabajado adecuadamente, aunque él ha estado quizás yendo a terapia de lenguaje todo el tiempo, a veces los han tenido simplemente haciendo algún movimiento sin ningún sentido, como el niño que les conté ya de 10 años, que realmente no decía absolutamente ningún sonido, que había estado simplemente echado en una camilla, supuestamente haciéndoles masajes para desarrollar el lenguaje que está aquí en el cerebro, ¿no? Como una capacidad exclusivamente humana. O sea, ¿qué tiene que ver que el niño esté haciéndose masajes con que comprenda, con que conozca el vocabulario, con que identifique, con que señale, con que
razone, ¿no? Como tal. Entonces, mi recomendación es que haga terapia de comunicación. Y si no, también ahí la especialista, imagino, va a determinar que empiece a utilizar pictogramas para que tenga un sistema alternativo de comunicación para que le permita comunicarse más y expresar más todo eso que él comprende y empiece a desarrollar al menos una manera alternativa de comunicarse, ¿no? Yo no sabría decirte si más adelante va a desarrollar el lenguaje verbal o no, porque va a depender también de si tiene un proceso de intervención y terapias adecuado, que esto es bien importante también por ese lado, ¿no? Así que hay que tener cuidado con también el trabajo que se esté realizando, que sea un trabajo adecuado en todos estos componentes como les mencionaba. Luego está su compañera Milianis. ¿Milianis se pronuncia así? Milianis, hola. Hola, buenas noches. Buenas noches. Somos dos. Somos dos acá escuchando la charla. Dos Milianis ¿Qué tal? allá. Buenas noches. Igual para reafirmar, sí, estamos aquí los dos docentes de pastelería escuchando la clase del mismo celular. No, para reafirmar el caso, en las clases de pastelería tenemos a un joven ya, Benjamín, él tiene 20 años y no tiene lenguaje verbal. Él no se comunica, no habla, literalmente no habla, pero a través de los pictogramas sigue las indicaciones y podríamos decir que es uno de los mejores alumnos que tenemos. Al igual con el tema de las canciones, sí me he dado cuenta que reconoce toda la canción y trata de seguirnos o acompañarnos en los finales, ¿no? En esa dinámica de ¿cómo está, mis amigos? ¿Cómo está? Y él termina en el y termina levantando la mano. La mamá ahora está haciendo las prácticas, pero creo que cada uno, cada alumno, cada niño tiene su característica especial en su desarrollo, ¿no? Entonces, yo creo que siempre es tratar de conocer a todos de diferentes maneras. Muchas gracias. Muchas gracias por la participación, la verdad que sí, definitivamente los pictogramas van a ser el apoyo que estos niños necesitan para poder lograr la comunicación y la comprensión, y no solo para niños, sino para adolescentes, para adultos y para adultos mayores también. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? Ya la última pregunta. A ver, por ahí Marco, dice Marco, a ver, estoy viendo ahí esas Hola. manitos que se han levantado. Cuéntame, Marco. Puedes activar, a ver, es Marco. Ya es la última Hola, soy pregunta. yo. A ver, te ¿Me escucha? escucho. Muchas gracias. Mi pregunta básicamente es cómo podemos identificar al personal que da terapias de lenguaje que sea o tenga la educación o la formación correcta para asegurarnos de que se enfoque en todos los componentes del lenguaje y no solamente en uno. ¿Qué tip nos podrías dar? Claro. Esta es otra pregunta también bien complicada. Bueno, yo fuera de que si la terapeuta de lenguaje es docente, es psicóloga o es tecnóloga médica, en realidad más que todo es que tenga realmente la formación para poder hacer el trabajo, ¿no? Porque yo conozco excelentes trabajos de psicólogas en terapia de lenguaje, también de docentes y también de tecnólogas, y también conozco de los mismos trabajos que no son muy buenos porque realmente ni siquiera se han especializado en lo mínimo para conocer el tema. O sea, entonces, aquí sí es bien complicado de cómo saber, ¿no? Cómo saber. Muchas veces van por recomendación a distintos lugares, pero lo que yo les diría es que ustedes se van a poder dar cuenta. Ustedes como padres se van a poder dar cuenta porque van a notar que todo el tiempo solo esté trabajando, que pronuncie un sonido, nada más, y se quede como que en el sonido, en la sílaba y no pase de ahí. Lo que ustedes tienen que hacer es observar ya el trabajo de por sí, que vean que tenga trabajo de vocabulario, que vean que tenga trabajo de estructuración de frases, trabajo de comprensión en la parte pragmática, que use ese lenguaje, ¿no? Que les pregunte, que responda, que tenga cuentos, que tenga canciones, que tengan actividades ustedes para trabajar en casa de contexto, y también la parte
ya del vocabulario de la frase, de la parte funcional, y sí, también va a trabajar sonidos, va a trabajar fonemas, y que los trabaje en esta secuencia, ¿no? En este orden que está aquí, que es el orden de adquisición, porque a veces llega el niño con 8 años que no pronuncia varios sonidos y porque no pronuncia la R, empiezan por la R. Cuando no pronuncia, digamos, el sonido de la S, que debió aparecer a los 3 años. Entonces, tiene que trabajar en ese orden también. Entonces, más que todo, yo sí les diría que realmente es difícil, es complejo, ¿no? Pero que lo que ustedes hagan es ver el trabajo, ¿no? Es ver el trabajo de que en el cuaderno de terapia de lenguaje ustedes puedan ver toda esta variedad de actividades. Porque yo no podría decir que si es de alguna profesión no puede hacer un buen trabajo, no, porque yo he visto buenos trabajos en tanto de psicólogas, de docentes y de tecnólogas médicas, pero también he visto lo contrario, en los tres puntos. O sea que realmente es más que todo yo ver qué está trabajando, ¿no? Y también en terapia de lenguaje siempre llevan cuaderno de terapia de lenguaje, porque la vez pasada justo me llegaba una niña para atenderla en consultorio y esta niña o este niño decía que tenía 3 años de terapia de lenguaje y nunca había hecho un cuaderno, porque yo quería ver que había avanzado, y a veces llegan niños pues con 4, 5, 6 cuadernos. Y eso es lo típico, porque yo me acabo ¿cuántos cuadernos? En 3 meses ya me acabé un cuaderno de terapia de lenguaje y hasta a veces más, porque son varias actividades, varios ejercicios, ¿no? Y aún así se puede reforzar el mismo ejercicio, pero con otras actividades. Y a veces con niños con síndrome de Down, no empezamos con un cuaderno clásico, empezamos con un libro de estimulación sensorial, ¿no? Y así. Y bueno, más o menos esa sería mi recomendación. Y bueno, por hoy, agradecerles su atención y decirles que nos vamos a ver la próxima sesión. Todavía tenemos una sesión el día miércoles. Los voy a dejar con nuestra coordinadora, que ahí está. Muchas Buenas gracias, Miss. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Esa fue la clase con la Miss Charoli Irigoyen en la segunda sesión y los esperamos el día miércoles 24. Pero antes quisiera tomar la fotito del recuerdo, por favor, también una fotito más de la segunda sesión. Así que prendan sus camaritas, por favor, para hacer la toma de la foto. Muy bien, a ver, todos con sus cámaras prendidas. 1, 2, 3. Muy bien, ahora sí. Muy bien, gracias a todos. Y nuevamente hacerles recordar que el día miércoles 24 de 8 a 9 de la noche se realizará la tercera y última sesión de de este gran taller, ¿sí? Así que a todos los alumnos que me han estado preguntando sobre el certificado, cómo es el certificado, les pido por favor que me den me pregunten al grupo que tenemos nosotros, que yo les estaré enviando más información al interno. Sí, ya me quedan pocas vacantes, así que les pido a todos que puedan ir comunicándose conmigo. Sí, que tengan una linda noche. Hasta luego. Buenas noches, señorita. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Señorita, Buenas no he noches. podido tomarme una foto. Sí, dígame. No he podido tomarme una foto, no puedo ingresar. Sí, le voy La a la cámara. foto. Ajá, dice no se puede acceder a la cámara y celular. La compañera Voy a Liz mandar me la puede foto al tomar grupo. otra vez. Mañana mandaré la foto al grupo, ¿sí? Okay. Ok. Gracias. Hasta luego, hasta el miércoles. Sí, el miércoles los esperamos de 9. No, disculpen, de 8 a 9 de la noche. Gracias, hasta luego. Ujú.